La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Eso quiere decir que una resistencia eléctrica es lo que se va a oponer a la corriente eléctrica dentro de un circuito eléctrico. A mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente dentro del circuito. Para mencionar algunos tipos de resistencias que hay en el mundo, por ejemplo, tenemos resistencias fijas bobinadas, resistencias fijas de película de carbón, resistencia variable ajustable o trimer y resistencia variable o potenciómetro giratorio. La unidad de la resistencia con la que se maneja son los ohmios y se representa con la letra omega, la letra griega omega. Para medirse o conocerse el valor de una resistencia podemos usar la ley de Ohm, la cual el diferencial de potencial entre la corriente eléctrica nos da como resultado el valor de la resistencia dentro de un circuito, o también usando un multímetro y midiéndolo físicamente. Eh, para indicar algunos valores que hay comerciales de resistencia, podemos tener 1 ohm, 1.2 ohms, 1.5, 1.8, 2.2, 10 ohms, 12, 15, 18, 22, 100, 120, 150, 180, 220, 1K, 1.2K, 1.5K, 1.8K, 2.2K, 10K, 12K, 15K, 18K, 22K, 100K, 120, 150, 180, 220K, un M, 1.2M, 1.5M, 1.8M, 2.2M. Son para comentar algunos valores comerciales que hay. Los tipos de arreglos que se pueden realizar con resistencias pueden ser tanto serie como en paralelo. En serie sería que un extremo de la resistencia y el otro extremo se toquen siempre y cuando no haya un tercero que esté interviniendo, un tercer elemento que no sea una resistencia, bueno, cualquier elemento que esté interviniendo entre esas dos, se puede considerar que están en serie. Ahora, en paralelo es que los dos extremos de cada resistencia estén tocando los otros dos extremos de la otra resistencia, así es como se considera en paralelo. Para obtener las fórmulas y calcular resistencia equivalente en un circuito, pues por ejemplo en serie, simplemente se suman todos los valores de las resistencias que hay en el circuito siempre y cuando estén en serie. Y para obtener las resistencias en paralelo, sería, por ejemplo, una manera sería sumar 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Todos van a ir de esa manera, 1 sobre R1, 1 sobre R2, más 1 sobre Rn, todo multiplicado a la menos uno. Y esta es la manera en que se obtiene la resistencia equivalente. Bueno, ahora tenemos un circuito de resistencias en paralelo, en donde si podemos observar, igual sale por positivo, llega a negativo y eso en cada resistencia. Bueno, para obtener el voltaje de estas, como se puede ver en todas es 20 volts, que es igual al voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque el voltaje representa una diferencia de potencial y al estar todos en la misma altura, tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, aquí lo que se dividiría es la corriente. Como pueden ver, tienen distintas corrientes, 90 miliamperes, 60 miliamperes y 200 miliamperes. Y pues vamos a ver cómo obtenerlos. Lo más sencillo es ley de Ohm. ¿Por qué? Porque ya tenemos el voltaje de cada resistencia, que es el mismo que el voltaje de entrada, y el valor de la resistencia. Por ende, simplemente dividimos el voltaje entre la resistencia y nos da la corriente de cada uno. O también existe una fórmula de divisor de corriente un poco más complicada, en donde tenemos que sacar la corriente total, que básicamente es juntar todas las resistencias en paralelo para hacerla un equivalente y pues utilizar el ley de Ohm para sacarlo. Y, y con esto es la corriente a la resistencia es la corriente total por la resistencia equivalente entre resistencia equivalente más la resistencia que quieres obtener. Por último, tenemos el diseño del circuito que vendría siendo más físico,
donde tenemos nuestras resistencias aquí en paralelo y como se puede ver es la conexión en positivo y una disculpa, me equivoqué, y la conexión en negativo. Esto crea una diferencia de potencial igual a la de la batería y por lo tanto cada una de estas tiene 9 volts. A medir resistencias con un multímetro y dependiendo teóricamente de su color, guiados en esta tablita, que vemos que dependiendo de la posición del color puede significar la primera cifra, la segunda cifra, una tercera cifra o un multiplicador o varios multiplicadores y cuánto tienen de tolerancia. Aquí podemos ver el color, si está en la primera banda, qué cifra es, si está en la segunda, qué cifra es, si está en la tercera o cuarta, qué multiplicadores son y cuánto tienen de tolerancia. Iniciamos con la primera, que es el 100. Tiene una raya café, luego dos negras, luego una un poco más separada y luego una café, como se puede ver aquí. La primera es la primera cifra, que es un 1. Después trae dos cifras más, que son dos ceros. Y después deja un espacio y tiene el multiplicador, que es un por 1. Entonces es un 100. Y tiene una tolerancia café, que es de más menos 2. Vamos a medirla con un multímetro. Posicionamos el multímetro en 2000 para que tenga suficiente para medir. Colocamos una punta aquí y solo una tocando. Como vemos tiene 100, así que esta es bastante exacta. La segunda es de 300. Tiene primero dos líneas naranjas, que en la primera banda y en la segunda son 3, entonces ya tenemos un 33. Y después tenemos una línea negra, que sería un 0, y luego otra línea negra, que sería un por 1, que sería entonces 330 por 1, sería un 330. De igual forma tiene una tolerancia de más menos 2. La medimos de la misma manera. Está 328, que es el más menos 2. Y la última es una de 220. Las primeras dos cifras son rojo, que es un 2. La segunda cifra es un 2, entonces tenemos un 22. Y luego tenemos igual una negra, que es un 0, sería 200, ya sería el 220. Y luego un por 1. 220 por 1 es 220. Y el café, que es más menos 2, la medimos de la misma manera con el multímetro, agarrando cada puntita. $220, 219, que es el más menos 2. Aquí tengo el circuito de la práctica con las tres resistencias de 220, 320 y de 100 conectados a una batería de 9 volts, la cual es diferente a la entrada de 20 volts que tenemos en la práctica, por lo que los resultados obtenidos de mi compañero en la simulación al medir tensión y corriente con el multímetro serán diferentes. Para medir, primero tenemos que poner el multímetro en volts y poner cada una de las puntitas del multímetro en las puntas de la resistencia. En este caso da 281, que es la de 220, que está bien porque en las operaciones el total de las resistencias da 650, que al multiplicar los 9 volts por los 220 de esa resistencia entre 650, que es el total de las resistencias, da 3.046, que es el más menos 2 que tenemos de tolerancia. En el caso de la de 320 debe dar 4.5 y en la de 100 debe dar 1.38. Procedemos a medir la de 320 y da 4.19 y debería dar 4.5. Está bien. Y la de 100 da 1.28 y debería dar 1.38. También está bien. Bueno, aquí tenemos un circuito de resistencias en serie, en donde el voltaje se reparte entre cada una de ellas. Entonces, para sacar el voltaje de cada una, como nos lo indica aquí el simulador, que es 6.76, 10.15 y 3.07, vamos a utilizar dos métodos. Primero saca la resistencia equivalente y el primer método es por divisor de voltaje, que la fórmula es
voltaje de entrada por la resistencia que quieres entre la resistencia equivalente. Aquí tenemos las fórmulas resueltas de cada resistencia y por ley de Kirchhoff nos da la suma de estas resistencias, nos va a dar el voltaje de entrada. También se puede por ley de Ohm, en donde primero saca la corriente con el voltaje entre la resistencia equivalente y después con la misma fórmula se saca el voltaje de cada resistencia. Por último tenemos el circuito, cómo se vería físico, que es el voltaje directo y aquí el circuito positivo a negativo. Bueno, para calcular las resistencias en paralelo, tenemos, bueno, si lo hacemos con una fuente de corriente, bueno, para que no esté pasando corriente, se tiene que desconectar del circuito el lado positivo para que no pase una corriente. Se coloca en esta manera. Aquí tengo un caimán conectando esta parte. Aquí tengo esta otra parte de la resistencia. Y según el cálculo, como estamos usando dos resistencias, una de 100 y una de 220, nos da que 1 sobre 100 más 1 sobre 220 a la menos 1 es de 68.75 y aquí nos da 67.7.